¿Qué tal? Pues es un gusto estar aquí nuevamente con este tema tan importante y fundamental para el crecimiento y la psicoeducación de las personas que han sufrido, que han atravesado por un tema que es muy complicado específicamente en la relación de pareja. Después de haber estado con un ser humano que inclusive las personas, las víctimas le llaman que vivieron amor, pues termina siendo un tema totalmente destructivo, que no construye y que al contrario está dañando una y otra vez. Este es denominado erróneamente amor, pero sabemos nosotras que nos dedicamos a tratar a las víctimas de acoso psicológico, que es un vínculo traumático, donde la víctima no comprende que detrás se está generando la violación del alma y algo más grave que es el trastorno de estrés postraumático. Así que pues hoy les vamos a compartir si eres una persona que está siendo manipulada, que está siendo violada en el alma. Te invito a que te quedes porque esta información puede ser muy útil para que te puedas liberar para siempre de esta persona a quien has entregado tu vida, a ese ser que se presentó como tu alma gemela y que desde el primer día te manipuló sin que tú te dieras cuenta. Así que pudieras estar atrapada en este vínculo traumático de traición y padecer un trastorno de estrés postraumático complejo. Si sientes que han violado tu alma en nombre del amor, esta charla es para ti. Bienvenida, doctora Karina Carmona. Amiga, háblanos del vínculo traumático de traición. Muchas gracias, queridísima maestra Gina. Gracias, mi gran amiga. Hablar del vínculo de traición es hablar de la verdad y nada más que la verdad y del engaño por el cual el cerebro y nuestra propia experiencia de vida agradece tener esta información y hacer conciencia y psicoeducarnos para poder entender que únicamente fue un apego al perpetrador, el dichoso amor, y vamos a poder entender y comprender que la víctima, si le llamamos, que es la persona que cree en el amor incondicional por otros, empieza a tener ese apego a ese vínculo traumático a partir de una generación de sustancia que se llama feniletinamina. La conocemos como la droga del amor. Es una sustancia, ¿sí? que químicamente va a hacer que se esté segregando, ¿sí? Una activación de secreción de dopamina y oxitocina. Entonces, cuando hay doble vínculo, en este caso lo vamos a ver como ese apego al psicópata integrado, hay una vinculación afectiva, pero está entre me quedo porque me siento bien, dada esta sustancia que genera el propio cerebro de la víctima, que se le llama la feniletinamina, y lo que produce, como es la supuesta felicidad, cuando dicen, siento maripositas en el estómago, lo veo y, ay, hasta me palpita el corazón más rápido, ay, hasta lo idealizo, ¿no? Hasta lo idolatro, es que no hay nadie como él, es perfecto, es mi alma gemela. Es que él sí me entiende, se ocupa de mí. Por eso viene desde la seducción, ya que te seduce, después te maltrata y en ese interés donde se hace el vínculo de forma irracional, ¿sí? Que es una fuerza donde tú te vinculas efectivamente con este depredador y por otro lado quieres salir. Entonces, ¿qué se hace ahí?
en nuestra cabeza se hace una neurosis entre me quedo y me voy, aunado con la amnesia perversa que por sobrevivencia lo genera el propio cerebro, que es decir, ya no duele tanto como ayer que me hizo un desprecio, o que me hizo un desdén, o que me vio con cara de fuchi, ¿no? Así, sus caras que ponen. No, no, ya no duele tanto. Es que yo, ¿qué dice la persona? Es que yo tengo que entenderlo, yo tengo que ser mejor. Y Te entonces digo, aclimatas, te aclimatas. claro, Claro, te aclimatas y generalizas y anormalizas esa violencia psicológica o ese desdén que hacen por ti, porque pues al final te vas a dar cuenta que hay un estrés postraumático que va generando ese tipo de relaciones y que, bien lo decías, no es amor, es claro, una droga. Pero ¿qué crees? O sea, la droga es a esa sustancia que tú misma estás generando a través de él. Yo cuando lo conocí dije, claro, esto es impresionante. así es. Entonces, ahora sí conocemos cómo es que el cerebro siente un apego y por eso dicen, pero ¿por qué si le pega, la maltrata, la humilla? ¿Por qué sigue con él? Pues esta es la explicación. ¿Y qué Claro, sucede? Es una herida invisible, ¿sí? Hay que desvincular y van a pasar por una abstinencia. Y después de la abstinencia, les digo, contacto cero para siempre, para toda la vida. Porque si tú vuelves a caer ahora sí en una relación con ellos, tan solo un mensaje, tan solo un recuerdo, una fotografía, te vuelve a activar la feniletinamina y no te vas a acordar de lo malo que te hizo, sino que te vas a acordar de los momentos de shot y de todo el placer que te generaba. Y te vas a dar cuenta que ese apego con el psicópata integrado son esas dos fuerzas, entre me quedo y me voy. Entonces, de ahí se va a desprender lo que es la disonancia cognitiva, donde entras en esa gran confusión. Y es un tema de mucho dolor, es un tema de un abuso y maltrato que nadie en este mundo merece. claro. Y bueno, aquí cabe decir que las personas que están vinculadas, quiere decir que están atrapadas, que su mente sigue luchando, como lo decías perfectamente, es que la realidad es mucho más compleja, es que el cerebro sí está enganchado a la química del trauma, esa es una realidad, donde hay un refuerzo, acuérdate que está aquí esta variable que es súper importante, donde por un lado el psicópata integrado está tratándote bien, amorosamente, y en unos momentos cambia todo y entonces te empieza a maltratar. Acuérdate que aquí hay acoso psicológico, este gaslighting que se usa mucho ahora en los términos del narcisismo, pero también en la psicopatía integrada, pues sabemos que es el acoso psicológico, que es intermitente. Esto va haciendo que el cerebro se confunda. ¿Sí? Ya no sabe, porque si se mueve para acá, recibe un golpe, y si se mueve para acá, también. Entonces, ya aunque te portes bien, aunque hagas cosas lindas para que tu pareja no se enoje o no se moleste, como quiera te va a tratar mal. Entonces, ahí es donde se genera esta disonancia cognitiva. Entonces, el cerebro queda en un estado así, hiperalerta, segregando cortisol y más estrés traumático. Este maltrato psicológico pues va aumentando la dosis. Al aumentarse la dosis hay más carga de trauma y por eso es que se va generando el trastorno de estrés postraumático. Entonces el cerebro queda programado para recordar al agresor como una amenaza, aunque ya no estés ahí, aunque no lo veas. Tu cerebro sí recuerda ese vínculo traumático y entonces aparecen los flashbacks o cuando te vas a dormir, tu cerebro está hiperactivado y entonces sueñas, tienes pesadillas.
hay manera de explicar cómo el cerebro está dañado, es como un rompecabezas sin solución. Entonces, acá te digo que ese apego es normal, te apegaste por el vínculo traumático, no porque te guste sufrir. Entonces, acá, bueno, se genera este vínculo, este apego disfuncional que explica por qué extrañas los momentos buenos, entre comillas, aunque fueran falsos. Esos momentos que cualquier persona, ser humano normal, necesitamos para estar vinculados de una manera sana, resulta que tú es lo que extrañas, pero ahí, en ese vínculo, en este doble discurso, en esta ambivalencia, está implícito el maltrato psicológico y el apego al perpetrador. Entonces, cuando estamos hablando de psicópatas integrados, estamos hablando de que ellos distorsionan la percepción de tu realidad mediante tecnología especializada, psicopática, que a cualquier persona lo vuelven loco, ¿sí? Y por eso, en esta tecnología aparece el aislamiento. Es una tecnología bastante utilizada para que las víctimas no tengan un apoyo psicológico, ¿sí? Se encuentran en vulnerabilidad, en indefensión. Lo que queremos hacer en psicoterapia es ayudarlas a que se encuentren en una red de apoyo sana, segura, donde se sientan a salvo. Entonces, aquí es donde enseñamos a que las personas pongan límites contundentes. Claro, el contacto cero es importante, pero si tenemos a una persona vinculada desde el trauma, lo que vamos a hacer en apoyo es ayudarles a que se sientan fuertes para que poco a poco vayan desensibilizando al cerebro, que entiendan lo que les pasó y entonces puedan tomar el paso uno, el paso dos y el paso tres hacia la recuperación definitiva de ese hematoma psicológico que sigue afectando a las víctimas, aunque ya no estén al lado de los psicópatas. Así que entendamos que es un trabajo arduo, complejo, y que cualquier psicología que no lleve conocimiento acerca del trauma y cómo se genera este vínculo, podemos estar revictimizando a los consultantes una y otra vez. Y esto es terrible. Así que, pues bueno, doctora, ¿qué opinas acerca de este vínculo y sobre todo de estos que se hacen pasar como las almas gemelas, estas almas gemelas que nunca amaron a sus parejas? Sí, definitivamente es una gran, vamos a decir, mentira. Lo que les hemos comentado es que si no hay congruencia entre lo que dicen, hacen, hablan y piensan, entonces si no hay congruencia es mentira, por lo tanto por sus frutos los conoceréis. O haces el bien o haces el mal. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Creo que esa forma de protección y de alerta nos ayuda a ir identificando con quién estamos rodeados y a quién hay que totalmente quitar de nuestros contactos, inclusive a quién hay que pues alejar, ¿verdad? Alejar ya físicamente o tener algún tipo de relación para ponerse a salvo. ¿Sí? Definitivamente estos psicópatas integrados se van a presentar como esa alma gemela, pero tienen que saber la realidad. Y esta es que son camaleones emocionales que van observando y van estudiando todas sus vulnerabilidades. Y a su vez, ellos van a copiar esas vulnerabilidades y van a emprender una solución de ellas y se van a poner como los salvadores de sus almas de ustedes, de sus necesidades, en el caso económico, intelectual. Ellos van a empezar a suplir todas sus carencias o inclusive a sanar sus heridas, porque también hay quienes ofrecen ese consuelo de yo te ayudo, yo soy el todo para ti, y es donde ahí viene la seducción y ellos van a observar, van a imitar, seducen, establecen esa conexión basada en la dependencia emocional y el control
Y a eso le llamamos que en consecuencia va a ser una violación del alma, que bien lo explicabas, donde hay una forma devastadora ya para la víctima de ese vínculo traumático de traición, una lealtad irracional del agresor. ¿Sí? Hay una incapacidad de cortar con el contacto, porque no es que quieras hacerlo, es que debes hacerlo por tu propia salvación de vida, que la protagonista serás tú. La negación del abuso, inclusive los defienden, ¿sí? Porque llega el momento de que quieren proteger la ilusión del amor, del perfecto amor. Oye, me dicen, pero ya le dije a mi familiar y ya se lo hicimos entender y sigue ahí. Bueno, pues nada más que su voluntad y la voluntad de acción y de salvación propia va a hacer que esa persona salga de ese vínculo traumático. Científicamente, este fenómeno también se le llama como trauma bonding, y esto es descrito por Patrick Carnes, y la disonancia cognitiva, que es Festinger 1957, donde el cerebro va a buscar justificar el abuso para mantener una coherencia interna. Y entonces es ahí donde callan la verdad, y la verdad nos hace libres, aunque duele, sí, sí duele darnos cuenta con quién hemos estado darnos cuenta que dimos demasiado y que nunca fuimos suficientes, darnos cuenta del abuso sexual, económico, del abuso intelectual, social, respecto a que nos depredaron, y esa triangulación de la que bien hablabas, ¿verdad? Ese maltrato psicológico y la negación de la realidad, con esos silencios que son finalmente los desgarradores del alma. Y cómo es que a través de esa aceptación de que no somos culpables, que tú eres inocente, sanar es posible y que merecen vivir desde un amor genuino por ustedes mismas, llevando la acción de la defensa propia, de la indefensión a la defensión, porque entonces pueden pasarte 10, 15, 20 años esperando salvar a ese hombre que se hace pasar por víctima de sus víctimas, el pobrecito, que todos le hacen y nadie lo entiende. ¿No? Y puede ser hombre o mujer. Recordemos que esto es ahora sí que no determina género. Esta es una decisión del alma perversa, y no están con falta de alguna característica de inteligencia. Son tan inteligentes para seducir, pero también para hacer sus trabajos y labores, y tú los vas a ver bien vestidos, bien bañados o bien bañadas, bien perfumados, hablando correctamente, y entre más intelectuales y entre mayor jerarquía van buscando en el poder económico, en el poder de toma de decisiones, más se van a ocultar, si van a poner máscaras que te van a confundir, y que inclusive cuando tú decides cortar con este tipo de relaciones, van a empezar a hablar muy mal de ti, y pocas personas tal vez te van a creer, o tal vez ninguna. Siempre les digo, tengan evidencias, y si es necesario, bueno, pues tendrán que hacer sus denuncias correspondientes. De lo contrario, van a tener que cerrar con un tema de contacto cero cuanto antes, para que no les vaya a llevar más años, ¿no? Más años en esta recuperación. Muy bien dicho. Pues bueno, ¿cómo vamos hay que reconocer aquí algo muy importante, estimados amigos que nos escuchan, que estamos a favor de la luz. Algo muy importante es que las víctimas piensan que cuando han sido atrapadas de esta manera, o cuando las han controlado por muchos años, ya no sienten que pueden ser libres y que pueden ser felices en algún momento de su vida. Ya no conectan con la alegría. Por eso la violación del alma tiene un nombre muy fuerte, porque hablamos de la violación, por ejemplo, cuando es un abuso sexual una vez y es un trauma, claro que es un trauma, pero el trauma complejo
es el más difícil de tratar. Esto que nos quede clarísimo, ¿sí? Las víctimas ya no quieren vivir, ya no saben cómo ser felices, viven ancladas a esa destrucción masiva que se dio durante toda esa experiencia, al lado de quien supuestamente las amaba, ¿sí? Entonces, el cerebro no comprende qué es lo que realmente pasó ahí, ¿sí? Tantos años de entrega en esa relación, dando una y otra vez para tratar de componer la situación, para agradar, justificando situaciones, alargando, prolongando esta estadía en el infierno con el psicópata. Cuando no se pudo escapar es porque estaba vinculada desde el cerebro. Aunque la puerta estuviera ancha y la gente le diga, ¿por qué no te vas? El síndrome de Estocolmo es más fuerte y más potente, ¿ya? Entonces, podemos explicar por qué razón las víctimas se quedaron ahí atrapadas y que con una frase de, vamos, vamos, tú puedes, no iba a ser la solución. O ahora que está la puerta, vete, ya que se fue de viaje, aprovecha, agarra tu maleta y vete. No se puede. Ahora, están fuera porque sucedió algo. Puede ser que llegaste a la fase de descarte, que llegaste a un hartazgo, que ya lo encontraste en, ya le cachaste sus mecanismos, cómo te manipula y le pusiste nombre. Ya no le sirves, te va a descartar. Por seguro que te va a descartar si ya no cumples, si ya no te sometes bajo su poder, bajo su yugo. Entonces, para cuando tú ya no le sirvas, te va a mandar a volar con tu daño en el cerebro, o sin dinero, o sin autoestima y como sea. Pero tú vas a dar lejos del psicópata. Cuando estás fuera, acuérdate que sigues atada desde tu cerebro a ese personaje. Y la tarea será desvincularte para siempre. Claro que el contacto cero es importante, es una tecnología que usamos para rescatar a las víctimas, haciéndoles saber que en algún momento eso pasará. Esa sensación de me falta mi droga, eso pasará y hacerles notar que es un estado permanente, natural, esperado después de haber vivido vinculada a un ser que con alevosía preparó todo, sin importarle, sin empatía, sin importarle su pareja y la llevó a ese lugar de destrucción. Entonces, contacto cero sí, pero hay otras herramientas que necesitamos, como por ejemplo, que pongas límites, que aprendas a decir no, porque estoy segura de que no nada más no le sabías decir no a él, sino a muchas personas a tu alrededor. Límites contundentes, fuertes, ¿sí? Acá es donde nace el primer pasito de empoderamiento, cuando tú aprendes a decir que no, a decir basta, ¿sí? Y esa fuerza la vas a adquirir en psicoterapia especializada. No más revictimización, porque no te lo mereces. Mereces ser escuchada, que te crean y que entiendan que estás viviendo un proceso de un vínculo traumático. Entonces es cuando vas a poder salir realmente. Y así, paso a paso, vas a ir desvinculándote y recuperando a la vez esa alegría que quizá hace mucho tiempo no te acuerdas que se siente. Esa dicha, esa libertad interior. Entonces, pues, básicamente, recuperar la esperanza, de salir de la resignación, creyendo que ya no hay salida. Claro que existen opciones. Tienes que volver a reprogramar, a recablear tu cerebro, ¿sí? A salir del síndrome de Estocolmo, a recuperar tu identidad. Seguramente te preguntarás a esas alturas, ¿y quién soy yo ahora? Porque me hicieron creer que no valía, que no servía, que lo que hiciera todo estaba mal.
Entonces, recuperar la identidad es parte del proceso, ¿sí? El apoyo social es muy importante también. El empoderamiento va a ser progresivo, no es en una sesión, tampoco son tantas sesiones, no son demasiadas sesiones, pero sí entendamos que es un proceso de recuperación, pero que con la ayuda especializada en trauma complejo para las víctimas de acoso psicológico va a llevar un camino, pautas a seguir para que eventualmente vaya sucediendo esto y vaya caminando en forma positiva y no vaya caminando para peor, ¿sí? Para aumentar más carga de trauma, para que le digan que usted por algo usted se lo merece, que porque seguro algo hizo mal, porque tiene algún pecado por ahí, porque todos somos pecadores o porque todos tenemos fallas o porque todos somos seres humanos que nos equivocamos. Por aquí no va la cosa. Cuando hablamos de psicópatas integrados, no puedes hacer las mismas sumas y restas, porque 1 más 1 no da a 2. Así es, definitivamente, y vemos cómo se observa esa disociación y memoria del trauma intenso que puede llevar a estados disociativos donde la conciencia y la memoria y la identidad se van a fragmentar, es decir, como en pedacitos. ¿Sí? Entonces, esto provoca que se esté dificultando la integración de la experiencia traumática. Por lo tanto, si hay alteraciones cerebrales en este trauma relacional, donde vemos que hay cambios estructurales, como es en zona del hipocampo, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro, con una reducción de volumen, de memoria, de aprendizaje. Y hay quienes me preguntan, ¿será que alguna vez la pueda recuperar? Por supuesto que se puede, una vez pasado la curación del trauma, y puedes volver a vincularte de una forma saludable contigo y con los demás, siempre con las alertas. ¿Sí? Y si ustedes se van con relaciones que les dan segundas o terceras oportunidades, si te faltó el respeto una vez, que sea la primera y la última, porque vas a poner límites desde el principio en todas tus relaciones, llámese pareja, familia, trabajo, llámese entorno social, o inclusive hasta cuando pues vas en un transporte, siempre se tiene que trabajar con esos límites para que sean tus protecciones y que no te creas de que, ay, es que la gente es muy buena, ¿no? No. De verdad que no, la gente no podemos generalizar, así como hay gente de luz, hay gente de obscuridad y debemos siempre de activar nuestras antenas, nuestros sensores, que son los límites, para que entonces a partir de una observación contundente de hecho contra la parte de la palabra, podamos observar si las personas que están a nuestro alrededor tienen nuestros valores y estamos ganando. Y aquí una frase que nombro mucho es ganar, ganar o no hay trato en las relaciones. ¿Por qué tendríamos que estar atravesando continuamente una relación tóxica que te hace mucho daño y que te piden 1, 2 y 3 oportunidades y llevan 20 años y es lo mismo y te toman de a mierda? ¿Por qué? Porque te están vituperando, te están lastimando día con día. Recordemos que el psicópata integrado no te ama, te usa, y él solamente te está depredando poco a poco hasta provocar una muerte en ti, física, emocional, espiritual, económica, y sacarte todo lo que puedas. Una vez que no le funcionas, bien lo comentaste, querida maestra, es el momento en que te va a descartar y va a traer a otras víctimas. Por eso ellos van acumulando ahí en su armario víctimas que sí fueron lastimadas por ellos, pero seguramente unas ya murieron, otras están en enfermedades, otras están en recuperación, y así va por la vida. Decía un número el doctor Iñaki Piñuel que por cada persona nos vamos a encontrar a unos 60 aproximadamente en estudios que ha realizado dentro de la vida, y ustedes empiecen a concientizar cuántos se han encontrado.
pónganse inclusive, bloquéenlos, porque pues si los tienes cerca son totalmente tóxicos, destruibles. Hay quienes dicen, yo lo voy a cambiar. No, no podemos cambiar a nadie. Si te quedas ahí, te va a comer, te va a depredar. Entonces, hay que ir comprendiendo esa neurobiología del vínculo traumático que es la hipnosis, inclusive el control por la mirada, esa amnesia perversa que genera tu propio sistema de protección y ese trauma relacional que es la esencia de lo que tú estás experimentando como una tristeza profunda o el deseo de dormir y no despertar. Inclusive hay quienes me dicen, es que me siento con muy baja energía y estoy muy joven, pero ya no sé ni qué me pasa y creo que yo tengo la culpa, así me lo han dicho. No es que ustedes tengan la culpa, no, no, no. Ustedes son inocentes. Quienes están depredando se están comiendo su energía, su cuerpo, sus finanzas, su inteligencia y créanmelo, una vez que se ven ellos descubiertos, aunque los confronten, no les interesa. Ellos niegan y mienten. Son personas que al final van a querer seguir regresando una y otra vez para sacar provecho de ustedes y vienen con esas verborreas, con esas flores, se hincan, lloran, etcétera. Pero después ya cuando saben que ustedes saben que son malvados y perversos, entonces no les interesan más que eso sí, comen de verlas sufrir. Entonces, entre peor estén ustedes, mejor están ellos. Y las frases para ir rompiendo ese trance que me gustaría aportar con ustedes es que lo que viviste no fue amor, fue manipulación emocional disfrazada de afecto, que no están solas. ¿Sí? Ustedes nos tienen a nosotras, se tienen a ustedes mismas, si es que tienen que cortar con muchas relaciones, más vale contadas, pero relaciones genuinas, que sean reciprocidad positiva y que les hagan bien y que ustedes sí pasaron por una sensación de estar rotas o muertas en vida, que se le denomina, les mencionábamos, violación del alma, que están fragmentadas y pueden volver a ustedes, que no son culpables, que fue una estrategia calculada para romperlas a ustedes. Y ese te amo, no se lo crean, son mentirosos los psicópatas integrados, es una trampa, ¿sí? Y tu alma sí lo supo. Tu mente aún está despertando, por eso no se maltraten, no se digan palabras antisonantes, no se traten mal, por favor, ténganse mucha misericordia y mucha compasión. Y él o ella no los quiso, no los amó, eso no existió. Ustedes sí tuvieron una sensación genuina de emociones buenos, pero ellos no. Ellos las estudiaron, los copiaron y las devoraron. Y esa confusión no es debilidad, es un síntoma de abuso bien ejecutado de ladrones mentirosos de cuello a blanco, ¿no? Blancos por fuera, pero completamente llenos de perversión y maldad, diabólicos monstruos, psicópatas integrados. Y no es que no puedan vivir sin ellos, solo es un síndrome de abstinencia por el cual van a pasar por un tiempo, pero esto también va a pasar, o sea, su cuerpo se va a empezar a estabilizar a partir de estas técnicas que les hemos comentado y por supuesto de sensibilizarlo y reprocesar ese momento para que ustedes puedan vivir sí con cicatriz del recuerdo que vivieron, pero no con la herida abierta. Ese trauma no se tiene que callar, no se tiene que negar ni aguantar. Ya se acabó hasta este momento. Ustedes toman la decisión. Nadie puede decidir por ustedes. Nadie puede tomar la decisión de ustedes. Ustedes son las protagonistas o los protagonistas de su propia historia. Y ya saben que al final sí les violaron el alma, pero no fue porque ustedes hayan tenido algo malo. Al contrario, ustedes eran seres de luz, ustedes eran seres con esa alta profesionalidad, con esa alta entrega y esa paz que ustedes pueden tener, que no fueron ustedes, sí fueron devorados y fueron seducidos por personas totalmente malvadas y perversas.
Así que hay que construir y reconstruir esa identidad después de ese abuso, donde ustedes sepan que su historia no ha terminado aquí y comiencen con un renacer, un resucitar después de pasar esta noche oscura, de pasar esta sensación de estar muerto en vida, inclusive saber que ustedes en esta fragilidad van a recuperarse para tomar la fuerza y tomar prontamente la decisión de apartarse de quien los daña. No cambian, no les crean, por favor. Si es un psicópata integrado o un narcisista, siempre va a comer de su sufrimiento y esa persona lo va a volver a hacer otra vez y cada vez las va a dejar peor y van a tener una sensación de una pérdida muy alta por ese gran maltrato que les ha hecho. Bien, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima sesión. Recuerden que esto que pasaron no pudieron cambiarlo, no era su responsabilidad cambiar esto que pasó y pues les deseamos mucho éxito, un abrazo y recuperación para esta situación que es dolorosa, que es compleja, pero que sí se puede salir de ahí. Así es. Bueno, les deseamos luz para salir del trance y encontrar el camino, la verdad, el amor, la voluntad de acción. Aléjense de lo que les daña y protéjanse. Querida maestra, como siempre, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por compartir conmigo este gran tema. Que Dios los bendiga. Hasta luego.